¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer hoy día la clase que corresponde al tema del Imperio Napoleónico. Como es la tercera clase que estamos haciendo sobre la Revolución Francesa. La primera empezamos con los antecedentes y la asamblea, después seguimos con la convención y el consulado y el directorio. Hoy día vamos a hacer el consulado y el imperio, los 5 momentos de la Revolución Francesa. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, chicos, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias. Le vamos a pedir que nos cuide a nosotros, a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, vamos a empezar la clase, como siempre hacemos o a veces hacemos para empezar, haciendo con ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Va a respondernos Bart Simpson, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. ¿Ya estudiaste para tu examen de historia? Sí, que sí, pregúntame lo que quieras. A ver, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? ¿El que mató a George Washington? ¿En serio? No. ¿No? Siempre Bart, ¿no? Haciéndonos reír, siempre Homero sorprendiéndonos. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? ¿No? ¿Han estudiado para su examen de historia? Vamos a verlo el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar primero haciendo lo que les había dicho de los momentos en la Revolución Francesa. Quiero que veamos un video para que tengamos en cuenta el contexto de cómo va a formarse lo que va a terminar siendo el Imperio Napoleónico. Expansionismo, concepto clave, ¿no? Política que promueve la expansión territorial o económica de un país, usualmente por medio de la fuerza militar, ¿no? Durante el periodo napoleónico, los ideales de la revolución se extendieron por Europa, aunque el régimen se tornó cada vez más autoritario y se va a convertir en un imperio. Recuerden que veníamos del directorio, ¿no? Habían 3 ministros que se encargaban del poder ejecutivo en Francia, ¿no? Sieyes, Ducos y Bonaparte, ¿no? Ellos 3 van a ser los que van a estar a cargo de lo que vamos a conocer como el directorio. Pero después de esto, Napoleón va a ser designado cónsul vitalicio, y por eso es que a este momento, al cuarto momento, se le va a llamar consulado, ¿no? Que va a venir luego del directorio. El consulado. Aunque el régimen consular, establecido en 1799, determinó la existencia de 3 cónsules, parecido a lo que sucedía en el Imperio Romano, Sieyes, Ducos, Bonaparte, la dignidad del primer cónsul recayó en este último, Napoleón Bonaparte. En 1802, Napoleón fue designado cónsul vitalicio, lo que fue concentrando cada vez más poder en su persona. Los otros 2 cónsules solo cumplían rol de consejeros. Asimismo, en la Constitución del año 8, recordemos, le llamamos año 8 porque cambiaron todos los nombres de todos los años. En 1799, el poder legislativo quedó subordinado al consulado y no se incluyó una declaración de derechos. ¿Qué significa? Que el Congreso, ¿no? Las cámaras, las 2 cámaras del Congreso, estaba subordinado a lo que iba a decir el cónsul, es decir, el Napoleón, que va a tener un poder enorme en Francia. Napoleón venía de un gran prestigio militar por sus victorias, ¿no? Victorias militares, sobre todo aquí, ¿no? Contra el Imperio Austriaco. La política interna de Napoleón. El primer objetivo de Napoleón, de la política napoleónica, fue consolidar la conquista revolucionaria, es decir, la conquista de la Revolución Francesa, y evitar el retorno de la monarquía. No va a tener éxito porque la próxima clase que vamos a ver va a ser sobre la restauración monárquica. ¿Cómo van a regresar las antiguas monarquías al poder en Europa, sobre todo en Francia, sin darle concesiones a los grupos radicales? Las reformas estaban inspiradas en el liberalismo, ¿no? Vamos a ver en una clase también siguiente qué es el liberalismo. Siempre les hablo del liberalismo. Quiero que entremos en una clase especial para que entendamos este concepto filosófico. Y concentraron en los siguientes aspectos. Primero, la pacificación política. Esto es a nivel interno, ¿eh?
política interna estamos hablando, porque en su política externa va a ser todo lo contrario, belicosa. La pacificación política. Para lograrlo, Napoleón permitió el regreso de los exiliados y gobernó apoyándose en un equipo plural y moderado que incluía tanto a personajes vinculados con la revolución como antiguos funcionarios de la monarquía, ¿no? Trata de reconciliar los opuestos que se habían matado unos a otros, sobre todo los plebeyos habían terminado matando a los nobles durante la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte se da cuenta de que sin la clase dirigente no puede hacer un país. Los llama y los trae para regresar con ellos y construir la nueva Francia. Siguiente, la aplicación de reformas sociales y económicas. Se procedió a una reorganización fiscal y administrativa de Francia bajo un modelo centralista, ¿no? Siguiendo las políticas de lo que va a ser el consulado. Si todo el poder va a caer en el cónsul, aquí todo va a caer sobre él, ¿no? Vamos a tratar de ver ahora un video que va a explicar esta parte. Algunas medidas fueron la reestructuración de las finanzas públicas a través de la creación del Banco de Francia y de una nueva moneda, el franco germinal. Además, se fomentó la educación en colegios llamados liceos. Siguiente, la normalización de las relaciones con la iglesia. Mire, pacificación política, todo como que va teniendo un nuevo cauce, ¿no? Va volviendo la tranquilidad. Las relaciones con la iglesia, normalizadas. En 1801, Napoleón firmó un concordato con el Papa Pío VII, por el cual reconocía el rol de la Iglesia en el Estado francés. Al mismo tiempo consolidó el régimen de tolerancia religiosa aplicada desde el inicio de la Revolución, que favoreció a judíos y protestantes. Recordemos que veíamos cómo en la Revolución les cortaban la cabeza no solo a los nobles, sino también al clero, al alto clero. Y por último, la elaboración de un código civil, el Código Civil Napoleónico. Con este proyecto, Napoleón pudo consolidar muchos de los logros revolucionarios: derecho a la propiedad, a la libertad individual, libertad ante la ley, así como reglamentación del matrimonio civil y el divorcio. De esta manera se establecieron las bases del Estado moderno francés, ¿no? Esto va a tener una gran repercusión, porque esto va a servir para muchos estados hasta la actualidad, ¿no? Van a llevar este código civil separado la iglesia de lo que es lo laico. Sin embargo, estas medidas estuvieron acompañadas de una dura represión contra sus opositores, de la imposición a la censura a la prensa. Así, el autoritarismo se fue consolidando lentamente y culminó en la proclamación de Napoleón como emperador en 1804, ¿no? Napoleón, mire, la Revolución Francesa va a empezar cortándole la cabeza al rey. Y mire, vuelven los reyes a Francia. En la imagen, la coronación de Napoleón, Napoleón corona a su esposa luego de coronarse a sí mismo. El Papa, sentado detrás, asume una actitud resignada. ¿Pero por qué emperador? ¿No? ¿Por qué? Porque va a casarse con la emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Quiero que veamos un video de Napoleón antes de empezar con las guerras napoleónicas y ver lo que era la vida de Napoleón, ¿no? Que también se nos pasa por alto. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrategas de la historia. La figura de Napoleón Bonaparte emergió tras la Revolución Francesa. Se acabó haciendo con el poder absoluto, autocoronándose emperador, y embarcó a su país en una espiral expansionista. Las guerras napoleónicas. Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón forzó a Europa a entrar en la modernidad e incluyó en sus políticas algunas de las ideas surgidas de la Ilustración. Promovió un nuevo código civil que, entre otras cosas, establecía la meritocracia del funcionariado, prohibía los privilegios basados en el nacimiento y abogaba por la libertad religiosa. Napoleone di Bonaparte nació en Ajaccio, en 1769.
en la isla francesa de Córcega, hijo de la empobrecida nobleza local de la isla. Ese mismo año los franceses se habían adueñado de Córcega, por lo que el niño Napoleone creció en un ambiente antifrancés. Sin embargo, su padre, Carlo, acabó aceptando la dominación francesa y consiguió que Napoleón y su hermano José entraran en la escuela militar de Brienne, en la Francia continental. No fueron años fáciles. Los corsos hablaban italiano, por lo tanto fue objeto de burlas. Sus compañeros se reían de su extraño nombre y señalaban su mala pronunciación del francés. Para esquivar el escarnio, se refugió en la lectura. Destacó también en matemáticas y geografía. Terminó estudiando artillería en la Escuela Militar de París. En 1785 muere su padre, se gradúa y es comisionado como teniente segundo de artillería. Se traslada a Valence, donde aprende el trato y el manejo de la tropa. Durante estos años continuó devorando libros de Voltaire, Rousseau, Racine, el abate Raynal. Napoleón empieza a creer en los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, pero no en las formas ni en la pureza de sus principios. Sin embargo, se adhiere a esos principios revolucionarios, ya que pueden ser aprovechados como trampolín en su carrera militar. En 1793, los realistas franceses acosan Tolón, apoyados por una escuadra anglo-española, pero los revolucionarios consiguen defender la plaza. El joven Napoleón tiene un papel destacado y acaba siendo nombrado general de brigada. En 1795, una revuelta armada de realistas y guardias nacionales amenaza la convención. Y nuestro joven corso defiende el Palacio de las Tullerías con sus cañones. Napoleón es ya todo un héroe y se enamora de una mujer que le lleva 6 años, que ya había estado casada y que tiene 2 hijos. Se llama Josefina y había nacido en las colonias, concretamente en Martinica. Se arregla el matrimonio y se casan en 1796. Poco después de la boda, Bonaparte cambia su apellido por Bonaparte, que suena más francés, y asume el mando del ejército de Italia. Lanza una campaña contra los austriacos con una serie de fulgurantes victorias, extendiendo su fama internacional. Fuerza a Austria a firmar un tratado de paz por el que la joven República Francesa queda en posesión de casi todo el norte de Italia y expande la frontera hasta el Rin. Napoleón actúa de forma independiente. En el directorio se encuentran molestos. No les gusta que el general Corso actúe de esta forma, pero por otra parte es un oficial de fama que controla un ejército victorioso. Un nuevo César. No tienen más opción que ratificar lo que él decide. Lo quieren alejado de Francia y le proponen la invasión de Gran Bretaña. Napoleón descarta la idea. La superioridad de los ingleses en el mar es evidente. Concibe otro plan. Cortarles la ruta comercial a Oriente conquistando Egipto y Siria, que pertenecen al Imperio Otomano. El proyecto egipcio fue aprobado y la expedición constaría de 2 vertientes, una militar y una científica. En más de 400 buques viajaron militares, soldados, marineros, caballos, cañones, científicos, artistas. Tras apoderarse de la isla de Malta, desembarca finalmente en Alejandría, que también toma sin demasiada resistencia. Prosiguió su camino hacia el Cairo, donde se produjo la batalla de las pirámides. Aunque la caballería mameluca era superior en número, nada pudo hacer frente a la potencia de fuego francesa. Tras la batalla, Francia obtuvo el Cairo y el Bajo Egipto. Sin embargo, apareció el almirante Nelson frente a la desembocadura del Nilo, venciendo a la flota francesa en Abu Qir. Napoleón se quedó aislado, y para colmo de males, el Imperio Otomano pactó con los británicos, declarándole la guerra a Napoleón. Finalmente consigue vencer a los otomanos y Napoleón regresa a Europa. En Francia es aclamado como un libertador. Vende la campaña de Egipto como exitosa. Aprovechando la debilidad del directorio, se proclama cónsul junto a Sieyès y Dicot, dando un golpe de Estado en noviembre de 1799, conocido como el golpe del 18 de Brumario. Pero la ambición de Napoleón no se detendría.
En 1802 se aprobaría mediante plebiscito una reforma que convirtió a Bonaparte en cónsul vitalicio, y en 1804, como hicieran Julio César, Carlomagno o Carlos V, se ciñó la corona imperial. En la Catedral de Notre Dame y en presencia del Papa, Napoleón se autocorona emperador de los franceses. Para el revolucionario corso ya es difícil disimular que cabalga por una senda dictatorial. En 1805, en la Catedral de Milán, es coronado rey de Italia, mientras Europa se inquieta. Se crea la Tercera Coalición, una alianza militar entre Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Ese mismo año, en el Cabo Trafalgar, el almirante Nelson derrota a la escuadra franco-española, nublando el sueño de Napoleón de conquistar Inglaterra. Pero por otra parte, el flamante emperador de los franceses logra una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz. Este enfrentamiento es estudiado en las academias militares como una obra maestra táctica de Napoleón, al nivel de Canas o Gaugamela. Supuso el fin del Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando Francisco de Habsburgo-Lorena, el último emperador, renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Napoleón ya había formado la Confederación del Rin, nombre que recibió la Confederación de Estados Alemanes clientes del Imperio Napoleónico. También 3 hermanos Bonaparte, José, Luis y Jerónimo, son colocados en el trono. José Bonaparte como rey de Nápoles, Luis Bonaparte como rey de Holanda y más tarde, tras vencer a los prusianos, Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Con el tablero europeo dominado e incapaz de enfrentarse de tú a tú a la Royal Navy, decretó un bloqueo al Reino Unido. Ningún país europeo comerciaría con los británicos. Y en el cenit de su poder, Napoleón cometería los 2 grandes errores de su vida, errores que le iban a costar su carrera. Esos 2 errores fueron España y Rusia. A finales de 1807, con el pretexto de pasar sus tropas hacia Portugal, ocupa la península ibérica. Bien, lo vamos a ver hasta ahí, al menos esta parte del video. Después lo terminamos de ver. Quiero que veamos, para terminar de leer, la parte del imperio, ¿no? Entonces, esta parte bien porque nosotros nos recuerda lo que veníamos estudiando. A Fernando VII lo conocemos. A Fernando VII lo conocemos por ser uno de los reyes durante su reinado. España va a perder casi todas las posesiones americanas, ¿no? El contexto va a ser las guerras napoleónicas, ¿no? Nos habla de que nosotros ya lo hemos visto, ¿no? El Congreso de Cádiz, cómo el pueblo de España se levanta contra el rey impuesto a España, el que va a ser José Bonaparte, el que le decían Pepe Botella, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos hablado de él. Entonces nos encontramos en este momento en el imperio, ¿no? Tras su coronación, Napoleón concentró su labor en la difusión de los principios de la revolución al resto de Europa a través de una política expansionista. Es decir, Napoleón va a llevar la revolución por todos los lugares donde él vaya a ir, ¿no? ¿Qué era la revolución? Estos ideales de la revolución, el quitar al antiguo régimen. Pero la verdadera intención de él era ponerse él en lugar de los antiguos reyes que estaba sacando. En muchos países la llegada de los ejércitos napoleónicos supuso la abolición del feudalismo y la implantación de medidas liberales, ¿no? La sinfonía número 3 de Beethoven, búsquenla si quieren escucharla, porque es genial. Se escuchan los cañones en la sinfonía de Beethoven. Beethoven, que era austriaco, ¿no? Amaba a Napoleón y toda esta trayectoria. A mí me gusta muchísimo. Pero cuando Napoleón llega con sus cañones a las puertas de Viena, Beethoven va a darse cuenta de que Napoleón se había convertido en un ser sanguinario. Entonces va a cambiar esta sinfonía, la número 3, si no me equivoco, la número 5, le va a poner de nombre, le va a llamar napoleónica, le cambia el nombre y le pone la heroica. Porque la sinfonía la heroica, y fíjense cómo suena, ¿no? Para que vean
el grado de respeto que influía a Napoleón en toda Europa. Las guerras napoleónicas. En el ámbito militar y diplomático, Napoleón tuvo que enfrentarse a sucesivas coaliciones de los estados europeos. En 1805 va a vencer a Austria y a Prusia, lo que amplió significativamente su dominio en el continente, ¿no? Va a vencer a Austria y a Prusia. Sin embargo, no tuvo éxito en su plan de invadir Gran Bretaña, cuya supremacía marítima era incuestionable. Gran Bretaña tenía una flota marítima que le llamaban la Invencible. Nadie la podía vencer. Para debilitarla, Napoleón va a decretar un bloqueo continental. ¿Qué significa bloqueo continental? Nadie puede comercializar con Inglaterra, por el cual ningún buque inglés podía entrar a puertos europeos. Entre 1807 y 1808, Napoleón va a invadir España y Portugal para reforzar el bloqueo y puso en el trono español a su hermano, José Bonaparte. Esta parte nosotros, lo que les decía, nosotros lo conocemos, ¿no? A Pepe Bonaparte, que va a seguir después las Cortes de Cádiz, que hemos visto cómo va a ser esto, esta puesta en el trono de su hermano, va a ser el detonante para que empiecen las guerras de independencia en América hispana. Este hecho provocó la sublevación del pueblo español, dando inicio llamada a la Guerra de Independencia Española, que consumió los recursos del imperio. Este hecho produjo indirectamente la independencia de las colonias americanas, que aprovecharon de la debilidad de la metrópoli española para independizarse, ¿no? Entonces, pero va a ser una mala jugada, porque el enemigo de Napoleón no era España, el enemigo de Napoleón era Inglaterra, Gran Bretaña, pero va a invadir España y después Rusia. Ahora lo vamos a ver en el video para que vean cómo termina después Napoleón por estos errores. En 1812 supuso el máximo apogeo de Napoleón, pero también el inicio de su declive. En España las tropas francesas sufrían constantes derrotas, mientras que la invasión a Rusia, en la que tuvieron que enfrentarse a duras condiciones por el hambre y la dureza del clima, sufrieron una catastrófica derrota, ¿no? Nadie puede contra el invierno ruso. No es que los rusos le hayan ganado a Napoleón, lo que le ganó fue el clima. El invierno ruso es nadie, ni Hitler, ¿no? La Segunda Guerra Mundial también va a perder, pero no porque le hayan ganado los rusos, sino por el invierno que es tan despiadado en este país. Rusia, Prusia, Austria, Suecia y otras naciones. Perdón, en 1813 se formó una nueva coalición. ¿Quiénes van a integrar esta coalición? Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria, Suecia, toda Europa se va a unir para enfrentarse a Napoleón. Tan poderoso era, ¿no? El poderoso ejército aliado va a derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig. Napoleón abdicó en abril de 1814 y se le confinó la isla italiana del Elba. No, después, sin embargo, luego de un corto exilio, Napoleón va a regresar a Francia en 1815. Tras un breve periodo conocido como los 100 días, fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. Esta vez Napoleón fue entregado a los ingleses y desterrado a las islas de Santa Elena, ¿no? En el África, en el Pacífico Sur, donde va a morir en 1821, en el año de nuestra independencia. Vamos a terminar de ver el video para decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo es que tienen que hacer las tareas. El recelo y el descontento de los españoles fue en aumento. Napoleón hizo llamar al rey de España, Fernando VII, y a su padre, Carlos IV, que había abdicado días antes. Mientras, en Madrid, se produjo el levantamiento del 2 de mayo, contra el invasor francés. Esta sublevación iniciaría la Guerra de Independencia Española, para librarse del yugo de Napoleón, que había colocado a su hermano José como rey de España. En 1808, el ejército napoleónico sufrió su primera gran derrota en campo abierto. Era la batalla de Bailén. La noticia corrió por toda Europa. Las tropas del emperador no eran invencibles. A Napoleón no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y personarse en España. En 1810, al asegurarse de que Josefina no podía darle un hijo, Napoleón se divorció de ella para casarse con María Luisa de Austria, hija de su antiguo enemigo Francisco I de Austria, ahora aliado con Francia. María Luisa le dio un hijo, también llamado Napoleón, al que nombró rey de Roma y su sucesor.
La campaña de Rusia fue desastrosa. Napoleón invadió el país con un ejército de más de 600.000 hombres, y aunque llegó a tomar Moscú, la política de huida y tierra quemada, las largas distancias y la llegada del invierno ruso hicieron estragos en las diezmadas tropas francesas que tuvieron que emprender la retirada. Francia nunca se repuso de tamaña sangría. Las fuerzas antifrancesas se reagruparon en una nueva coalición que enfrentó a Napoleón en 1813, con un ejército muy superior. Tras la Batalla de las Naciones en Leipzig, el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas, Napoleón se retira. Como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia Española, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Como confesaría años más tarde, había enfocado mal el tema español. Famosa es su frase: los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814 y Napoleón abdica en Fontainebleau y es obligado a retirarse a la pequeña isla de Elba, frente a la costa italiana, en calidad de regente. Anulado Napoleón, se restauró el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, fue restaurado en el trono de Francia. El regreso del exilio de Fernando VII también supuso la restauración absolutista en España. El nuevo ordenamiento de Europa era obra de los soberanos de las potencias vencedoras, reunidos en el Congreso de Viena entre septiembre de 1814 y junio de 1815. Francia vuelve a sus fronteras de 1792, antes de que se produjeran las conquistas napoleónicas. A la Confederación del Rin le sucedió la Confederación Germánica, que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. El zar Alejandro I patrocinaría la creación de la Santa Alianza, uniéndose a Austria y a Prusia en la defensa del régimen monárquico y antiliberal. Pero no nos adelantemos. En marzo de 1815, una alarmante noticia había hecho que todas las cortes europeas se sobrecogieran. Napoleón había escapado de la isla de Elba y estaba de nuevo en París al frente de un creciente ejército. Pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente junto al pueblecito de Waterloo, en la actual Bélgica. El ejército aliado estaba dirigido por el duque de Wellington, que había tenido un papel importante combatiendo a los franceses en la Guerra de Independencia Española, en alianza con los ejércitos ibéricos. Y Napoleón fue vencido, esta vez de manera definitiva. La abdicación sería su única salida. Luis XVIII volvió a entrar en París y Napoleón se rinde. Esta vez fue desterrado, obligado a ir a la inhóspita isla de Santa Helena, pequeña isla británica situada en el Atlántico Sur, en mitad de la nada. Allí morirá 6 años después. Sus restos acabarían siendo repatriados y hoy reposan en los Inválidos de París. Bien, hasta ahí es la vida de Napoleón, una vida fascinante para leer, para conocer, ¿no? Qué pena que solamente tengamos una clase y no podamos hacerla en la escuela. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? ¿No? Ya saben lo que tienen que hacer. Primero, el material de estudio para poder hacer el quizzes. Hacen la ficha y hacen el quizzes. Esas 3 cosas son la tarea del día de hoy. El código napoleónico, ¿no? La política interna de Napoleón, ya lo hemos leído, y responden estas preguntas. Después hacen un cuadro de este cuadrito de acá, medidas absolutistas y medidas liberales. Y responden estas preguntas. La política del imperio francés, la expansión del imperio francés, cómo reaccionaron las potencias, cuál es el legado de Napoleón, inclusive lo hemos dicho durante el video, la restauración, ¿no? Los objetivos de la restauración europea, volver al antiguo régimen. Vamos a ver cosas de la restauración en la siguiente clase, pero vayan haciendo esto, ¿no? Lo que hemos visto ahora en el video, como el primo de Luis XVI que le cortan la cabeza, Luis XVIII va a regresar al poder.
¿no? Esto es la tarea del día de hoy. Bueno, chicos, espero que les haya servido la clase para poder entender y ver lo que tienen que hacer. Les mando un saludo afectuoso. Nos vemos.